Buenos días, mi nombre es Noemí Miranda y me da mucho gusto saludarles y acompañarles en la lectura del libro La Oración, escrito por Elena G. de White, capítulo 16. Mi deseo es que cada día su comunión con Dios sea más real y que Jesús sea su mejor amigo. La oración privada. La oración privada es esencial. Es importante que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente. La oración familiar o pública solamente no es suficiente. La oración secreta es muy importante. En la soledad, el alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de Dios y se examina todo motivo. La oración secreta, cuán preciosa es. El alma en comunión con Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición. En la oración secreta, el alma está libre de las influencias circundantes, libre de excitación. Con calma, pero con fervor, buscará a Dios. La oración secreta a menudo resulta pervertida y se pierde su dulce propósito al orar en voz alta. En lugar de la confianza tranquila y serena y la fe en Dios, con el alma expresándose en voz baja y humilde, la voz se eleva a las alturas, se produce exaltación y la oración secreta pierde su influencia suavizadora y sagrada. Se produce una tormenta de sentimientos, una tormenta de palabras, de modo que resulta imposible discernir esa vocecita queda que habla al alma cuando ésta se entrega su devoción secreta, verdadera y sentida. La oración secreta, cuando se la practica adecuadamente, produce mucho bien, pero cuando el contenido de la oración llega a oídos de toda la familia e incluso de todo el vecindario, no es oración secreta, aunque se crea que lo es, y no se percibe de ella fortaleza divina. Dulce y permanente será la influencia que emana de aquel que ve en secreto y cuyo oído está abierto para responder la plegaria que surge del corazón. Mediante una fe serena y sencilla, el alma mantiene comunión con Dios y reúne para sí misma rayos de luz divina que fortalecen y la sostienen para resistir los conflictos que tendrá que librar contra Satanás. Dios es la torre de nuestra fortaleza. La oración en privado, la oración en familia y la oración en público para rendir culto a Dios, todas son esenciales y debemos vivir nuestras oraciones. Hemos de colaborar con Cristo en su obra. La necesidad de orar y velar en todo momento y circunstancia. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Como cristiano será asaltado por las seducciones del mundo, los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Siempre está abierta la vía de acceso al trono de Dios. No siempre podemos orar de rodillas, pero nuestras peticiones silenciosas pueden ascender constantemente hacia Dios a fin de solicitar poder y dirección. Cuando seamos tentados, como lo seremos, podemos correr hacia el lugar secreto del Altísimo. Sus brazos eternos nos sostendrán.
Orad en vuestro gabinete y al ir a vuestro trabajo cotidiano. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección, como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. La oración nos lleva a la presencia de Dios. La oración, ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar de la familia o en secreto, coloca al hombre directamente en presencia de Dios. Mediante la oración constante, los jóvenes pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los aparten de su fidelidad hacia Dios. Más oración personal. Debemos orar mucho en secreto. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Y si queremos crecer y fructificar, debemos absorber continuamente savia y nutrición de la viviente vid, porque separados de ella no tenemos fuerza. Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Me respondió: soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. ¿O conocemos a Dios como deberíamos? ¡Qué alivio, qué gozo deberíamos tener si aprendiéramos diariamente la lección que Él desea que aprendamos! Debemos conocerlo en forma experimental. Esto será benéfico para que pasemos más tiempo en oración secreta, familiarizándonos personalmente con nuestro Padre Celestial. El pueblo de Dios descuida la oración personal. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta, la descuidan demasiado. Muchos no ejercitan la fe que es su privilegio y deber ejercitar, y a menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. Nuestro Creador demanda nuestra devoción suprema, nuestra primera lealtad. Todo lo que tienda a debilitar nuestro amor a Dios o a interferir con el servicio que le debemos, se convierte por eso mismo en un ídolo. Para algunos, sus tierras, sus casas, sus mercaderías son los ídolos que adoran. Emprenden actividades comerciales con celo y energías, mientras al servicio a Dios se le da una consideración secundaria. Se descuida el culto familiar y se olvida la oración secreta.
Guardaos de descuidar la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Estas son vuestras armas contra aquel que se esfuerza por obstaculizar vuestro progreso hacia el cielo. El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace más fácil el segundo. La primera resistencia a los ruegos del Espíritu prepara el camino para la segunda. De este modo se endurece el corazón y se hace insensible la conciencia. La oración esporádica nos desconecta de Dios. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Importancia y necesidad de la oración privada. En la oración privada, todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen y de ser tan explícitos como quieran. Pueden orar por todos sus parientes y amigos. La cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, pruebas y tentaciones particulares. La reunión para adorar a Dios en conjunto no es el lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón. En la devoción secreta, nuestras oraciones no deben alcanzar sino al oído de Dios, que siempre las escucha. Ningún oído curioso debe asumir el peso de tales peticiones. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Tengamos un lugar especial para la oración secreta. Debemos escoger, como lo hizo Cristo, lugares selectos para comunicarnos con Dios. Muchas veces necesitamos apartarnos en algún lugar, aunque sea humilde, donde estemos a solas con Dios. Ora a tu Padre que está en secreto. En el nombre de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios con la confianza de un niño. No hace falta que algún hombre nos sirva de mediador. Por medio de Jesús podemos abrir nuestro corazón a Dios como a quien nos conoce y nos ama. En el lugar secreto de oración, donde ningún ojo puede ver ni oír, sino solamente Dios, podemos expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos al Padre de compasión infinita, y en la tranquilidad y el silencio del alma, esa voz que jamás deja de responder al clamor de la necesidad humana, hablará a nuestro corazón. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Espera con amor infatigable para oír las confesiones de los desviados del buen camino y para aceptar su arrepentimiento. Busca en nosotros alguna expresión de gratitud, así como la madre busca una sonrisa de reconocimiento de su niño amado. Quiere que sepamos con cuánto fervor y ternura se conmueve su corazón por nosotros. Nos convida a llevar nuestras pruebas a su simpatía, nuestras penas a su amor, nuestras heridas a su poder curativo, nuestra debilidad a su fuerza, nuestro vacío a su plenitud. Jamás dejó frustrado al que se allegó a él. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No será vana la petición de los que buscan a Dios en secreto, confiándole sus necesidades y pidiéndole ayuda. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible y mirando a Cristo nos asemejaremos a Él. Contemplándolo seremos transformados. Nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial.
El resultado seguro de nuestra comunión con Dios será un aumento de piedad, pureza y celo. Oraremos con inteligencia cada vez mayor. Estamos recibiendo una educación divina, la cual se revela en una vida diligente y fervorosa. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. No confundir la oración privada con la pública. Temo que algunos no presentan sus dificultades a Dios en oración particular, sino que las reservan para la reunión de oración y allí elevan sus oraciones de varios días. A los tales se los puede llamar asesinos de reuniones públicas y de oración. No emiten luz, no edifican a nadie. Sus oraciones heladas y sus largos testimonios de apóstatas arrojan una sombra. Todos se alegran cuando han terminado, y es casi imposible desechar el enfriamiento y las tinieblas que sus oraciones y exhortaciones imparten a la reunión. Por la luz que he recibido, entiendo que nuestras reuniones deben ser espirituales, sociales y no demasiado largas. La reserva, el orgullo, la vanidad y el temor del hombre deben quedar en casa. Las pequeñas diferencias y los prejuicios no deben ir con nosotros a estas reuniones. Como en una familia unida, la sencillez, la mansedumbre, la confianza y el amor deben reinar en el corazón de los hermanos y las hermanas que se reúnen para ser refrigerados y vigorizados al unir sus luces. La oración personal nos ayuda a conocernos. Nada producirá más exactas opiniones acerca de uno mismo que la oración secreta. Aquel que ve en secreto y que conoce todas las cosas, alumbrará vuestro entendimiento y contestará vuestras peticiones. Deberes claros y sencillos que no deben ser olvidados serán presentados ante vosotros. Orar para mejorar nuestro carácter. En medio de los peligros de estos últimos días, la única seguridad para la juventud está en la vigilancia y la oración siempre crecientes. El joven que haya su gozo en leer la palabra de Dios y en la hora de la oración, será constantemente refrescado por los sorbos de la fuente de la vida. Logrará una altura de excelencia moral y una amplitud de pensamientos que otros no pueden concebir. La comunión con Dios estimula los buenos pensamientos, las aspiraciones nobles, la percepción clara de la verdad y los elevados propósitos de acción. Los que así se ponen en comunión con Dios son reconocidos por Él como sus hijos e hijas. Se elevan constantemente obteniendo más claros conceptos de Dios y de la eternidad, hasta que el Señor hace de ellos conductos de luz y de sabiduría para el mundo. Pero la oración no es entendida como se debiera. Nuestras oraciones no han de informar a Dios de algo que Él no sabe. El Señor está al tanto de los secretos de cada alma. Nuestras oraciones no tienen por qué ser largas ni decirse en voz alta. Dios lee los pensamientos ocultos. Podemos orar en secreto, y el que ve en secreto oirá y nos recompensará en público. Las oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias, cuando en realidad no nos sentimos desgraciados, son oraciones hipócritas.
Dios tiene en cuenta el corazón contrito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La fortaleza espiritual que proporciona la oración privada. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. No basta la meditación abstracta, no basta la actividad laboriosa. Ambas cosas son esenciales para la formación del carácter cristiano. La fuerza que se obtiene mediante la oración secreta ferviente nos prepara para resistir las seducciones de la sociedad y, sin embargo, no debemos excluirnos del mundo, porque nuestra experiencia cristiana ha de ser la luz del mundo. La asociación con los incrédulos no nos hará ningún daño si nos entremezclamos con ellos con el propósito de vincularlos con Dios y si somos suficientemente fuertes en lo espiritual para resistir su influencia. Dios acepta la oración mental. El Señor aceptará aún la petición silenciosa de un corazón abrumado. Orar para testificar. El esfuerzo personal por otros debe ser precedido de mucha oración secreta, pues requiere gran sabiduría el comprender la ciencia de salvar almas. Antes de comunicaros con los hombres, comunicaos con Cristo. Ante el trono de la gracia celestial, obtened una preparación para ministrar a la gente. Debemos recibir luz y bendición a fin de tener algo que impartir. Es el privilegio de cada obrero hablar primero con Dios en un lugar secreto de oración y entonces hablar con las personas como el portavoz de Dios. Hombres y mujeres que están en comunión con Dios, que permanecen en Cristo, harán que el mismo ambiente sea santo, porque están colaborando con los santos ángeles. Se necesitan tal testimonio para este tiempo. Es necesario orar y actuar. Debemos vivir una vida simultánea de meditación y acción, de oración silenciosa y trabajo ardoroso. Todos los que han recibido la luz de la verdad deben considerar que es su deber derramar rayos de luz sobre la senda de los impenitentes. Debemos ser testigos por Cristo en nuestras oficinas tan ciertamente como en la iglesia. Dios requiere de nosotros que seamos epístolas vivas, conocidas y leídas de todos los hombres. El alma que por la oración diaria y ferviente busca en Dios su fortaleza, su apoyo, su poder, tendrá nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad y elevados propósitos de acción y continua sed y hambre de justicia. Si permitimos que el exceso de trabajo nos aleje de nuestro propósito de buscar diariamente al Señor, cometeremos los mayores errores, incurriremos en pérdidas,
porque el Señor no está con nosotros. Así hemos cerrado la puerta para que Él no tenga acceso a nuestras almas. Pero si oramos aún cuando tenemos las manos ocupadas, los oídos del Salvador están abiertos para escuchar nuestras peticiones. Dios se ocupa de vosotros en el lugar donde desempeñáis vuestro deber, pero aseguraos de ir con frecuencia al lugar donde se acostumbra a orar. Utilicemos un lenguaje sencillo en la oración. El lenguaje grandilocuente no es apropiado en la oración, ya sea la petición hecha en el púlpito, en el círculo de la familia o en secreto. Especialmente aquel que ora en público debe emplear un lenguaje sencillo, a fin de que otros puedan entender lo que dice y unirse a la petición. Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Es nuestro privilegio arrodillarnos para orar. Tanto en el culto público como en el privado, nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones. Jesús, nuestro ejemplo, puesto de rodillas oró. Lucas 22:41. Acerca de sus discípulos quedó registrado que también Pedro, puesto de rodillas, oró. Hechos 9:40. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:14. Cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel, se arrodilló. Esdras 9:5. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Daniel 6:10. El peligro de los entretenimientos que nos descalifican para la oración privada. No será peligrosa cualquier diversión a la cual podáis dedicaros y pedir con fe la bendición de Dios, pero cualquier diversión que os descalifique para la oración secreta, para la devoción ante el altar de la oración o para tomar parte en la reunión de oración, no solo no es segura, sino peligrosa. Dios nos ve en nuestro lugar secreto. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Ninguna oración se pierde. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcanzan el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino, y Él dice: estoy a tu diestra. Podemos comulgar con Dios en nuestros corazones. Podemos andar en compañerismo con Cristo. Mientras atendemos a nuestro trabajo diario, podemos exhalar el deseo de nuestro corazón sin que lo oiga oído humano alguno, pero aquella palabra no puede perderse en el silencio, ni puede caer en el olvido. Nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del trajín de la calle, por encima del ruido de la maquinaria. Es a Dios a quien hablamos, y Él oye nuestra oración. Pedid pues, pedid y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperéis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que le veis en la soledad, en el cansancio, en la prueba,
Dios las contestará, no siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Clamen a Dios todos los que son afligidos o tratados injustamente. Apartaos de aquellos cuyo corazón es como el acero, y haced vuestras peticiones a vuestro Hacedor. Nunca es rechazado nadie que acuda a Él con corazón contrito. Ninguna oración sincera se pierde. En medio de las antífonas del coro celestial, Dios oye los clamores del más débil de los seres humanos. Derramamos los deseos de nuestro corazón en nuestra cámara secreta. Expresamos una oración mientras andamos por el camino, y nuestras palabras llegan al trono del monarca del universo. Pueden ser inaudibles para todo oído humano, pero no morirán en el silencio ni serán olvidadas a causa de las actividades y ocupaciones que se efectúan. Nada puede ahogar el deseo del alma. Este se eleva por encima del ruido de la calle, por encima de la confusión de la multitud, y llega a las cortes del cielo. Es a Dios a quien hablamos, y nuestra oración es escuchada. Amén.